Apocalipsis. En esta noche vamos a estudiar la quinta trompeta, y el tema de nuestra conferencia en esta noche se titula Los demonios del abismo. Los demonios del abismo. Ta, 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 tan. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En el capítulo 8 que terminamos en la última conferencia, pudimos ver que en la apertura del séptimo sello, en el séptimo sello están contenidos los juicios de las 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas que ya estudiamos están relacionadas con juicios sobre la ecología del planeta Tierra, contra la tierra, el aire, el mar, los ríos, las fuentes de las aguas, etcétera, etcétera. Y las últimas trompetas que vamos a estudiar, y la quinta, y la sexta, y la séptima, las últimas 3, van a estar relacionadas ya no con la ecología humana, sino con los mismos seres humanos. O sea, de esta quinta trompeta en adelante, los juicios de Dios comenzarán a caer directamente sobre los seres humanos. Dice el versículo 1 del capítulo 9, que cuando se toca la quinta trompeta mediante este ángel, el apóstol Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella, no hay ninguna vuelta de hoja para poder deducir que no es una estrella del cielo, sino que es un ángel. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, que la Biblia le llama muchas veces a los ángeles estrellas. Vamos después a continuación a ver por qué es esta razón. Cuando Dios creó el mundo, y en el Génesis capítulo 1, vemos que antes de que creara a los seres humanos y antes de que creara todas las cosas, los ángeles ya existían. Y dice Job 38, versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Vemos nosotros aquí la palabra estrellas en el hebreo koukaf, con K, W, K y B grande al final, koukaf, que implica a seres o a criaturas vivientes. Entonces dice la Biblia que cuando Dios hizo los planetas y los universos y las galaxias, los ángeles estaban con Dios, y también se les llama a los ángeles hijos de Dios, se regocijaban, o sea, estaban maravillados y se asombraban de cada cosa y cada galaxia que Dios ponía en movimiento. Tenemos otro pasaje en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 10. Ahí está hablando específicamente del anticristo. Dice Daniel 8, vamos a leer del versículo 9, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur,
y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas, otra vez la palabra Koukab, echó por tierra y las pisoteó. Aquí volvemos otra vez a observar que a los ángeles caídos, más o menos como la tercera parte de los que formaban parte de toda la rebelión satánica en contra de Dios, los echó a tierra. Y aquí está hablando ni más ni menos del mismo Satanás poseyendo al anticristo. Y vayamos ahora otra vez a nuestro libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 3 y 4, y dice la Biblia: apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Por eso sabemos que la tercera parte de los ángeles que cayeron con Satanás son los que fueron arrastrados en esta rebelión. Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es el mismo versículo descrito con otro lenguaje de Daniel 8:10 que acabamos en este momento de leer. Ahora, muy bien, regresamos a Apocalipsis 9 y vemos que esta estrella que el apóstol Juan ve caer del cielo es el ángel o un rey, ¿verdad?, que está controlando totalmente a todos los ángeles y a quienes se les da una potestad o una autoridad temporal. Este pozo del abismo, a donde el ángel puede y tiene el poder de abrir, nos habla de que hay una prisión en el centro de la tierra. Lo vamos a demostrar ahorita. En el centro de la tierra, la Biblia menciona 3 prisiones de oscuridad. Una es el infierno. El infierno estaba junto con el paraíso en la palabra Sheol y en la palabra Hades. Cuando Cristo muere y resucita de entre los muertos, dice la Biblia que bajó a los infiernos, bajó al Sheol, y dice Efesios 4 que se llevó cautiva a la cautividad, y de la cruz a nuestros días, el centro de la tierra solamente es la prisión de los espíritus humanos, de las almas humanas. En el infierno no hay demonios, en el infierno no hay diablos, en el infierno solamente hay demonios. Lo vamos a ver ahorita, y tienen a un jefe, a un celador, ¿verdad? Ahora sí que el jefe de la prisión, que es un ángel que se llama Apolión. Lo vamos a ver más tarde. Y después tenemos otra prisión en la Biblia que se llama el abismo. En el abismo, que no es el lugar donde están las almas humanas, ni tampoco los espíritus humanos, se encuentran los demonios. No los ángeles, los demonios. Porque los demonios y los ángeles caídos son 2 cosas diferentes, como yo lo hemos demostrado. Vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, que cuando Cristo se enfrenta a un endemoniado llamado el Gadareno, veamos qué surge, qué revelación nos da el Espíritu Santo de este encuentro entre este endemoniado y el Hijo de Dios. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 30. Le pregunta a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Aquí este encuentro entre el Hijo de Dios y un endemoniado gadareno es tremendo y nos da una revelación que no podemos encontrar en ningún otro volumen de literatura, ni de brujería, ni de ocultismo, porque nadie más que la Biblia conoce el velo que se encuentra detrás del mundo invisible espiritual que nos rodea, y solo Dios nos los puede revelar. Pero vemos aquí a Jesucristo encontrándose con un hombre, y no está dirigiéndose Jesús a este hombre, sino que le está dirigiendo la palabra al jefe de los demonios que se encontraban dentro de este individuo. Entonces, este individuo tenía 6,000 demonios, porque una legión era lo que formaban 6,000 soldados en Roma.
Una legión la formaban 6,000 soldados romanos. Entonces se encontraban 6,000 demonios dentro de un ser humano. Es increíble esta multitud de criaturas infernales que puedan entrar a controlar a un ser humano. Ya no tenemos tiempo de analizar todo lo que le hicieron y cómo se comportan estos demonios, pero es interesante que Jesucristo sabía que los demonios están organizados, o sea, no son como abejas y cada quien anda por su lado y se mete en el que quieran, no. Lo vamos a ver que tienen un jefe en la prisión, tienen un jefe en afuera, hay principados, el jefe es Satanás, después siguen los gobernadores de las tinieblas, los principados, los gobernadores, y después los coroneles, los sargentos, los tenientes, y todos absolutamente en el mundo espiritual se someten y obedecen las órdenes de su superior. Desde luego que esta obediencia es sometida por la fuerza, es el autoritarismo, ¿verdad?, que quieren también imponer en los seres humanos. Entonces, este jefe de los 6,000 demonios que traía este hombre, le contesta que se llamaba Legión. O sea, era un jefe que estaba arriba de 6,000 demonios. Y en el momento en que se enfrenta a Cristo, lo primero que le ruegan a Cristo es: no nos mandes al abismo. O sea, que en el abismo hay miles de demonios o millones de demonios, pero también hay demonios sueltos. Y estos que están encerrados en el abismo, particularmente hicieron algo tan perverso y tan cruel que están guardados ahí y que van a ser soltados hasta la quinta trompeta del libro del Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis otra vez, al capítulo 11, donde aparece otra vez la palabra abismo en este libro, y dice el capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. Dice la Biblia: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En este abismo, en esta prisión, se encuentra una criatura que antes de Cristo estuvo tal vez en Alejandro el Magno, o estuvo tal vez en Nabucodonosor, o un demonio poderosísimo que estuvo en Judas, el que traicionó a Cristo, pero hay una criatura infernal que ahorita está guardada en el abismo. Y dice la Biblia que cuando los dos testigos de Apocalipsis 11 hayan acabado su testimonio, esta criatura infernal, que se le llama la bestia, es un espíritu, va a salir del abismo y se va a meter en la persona del anticristo. Entonces, el anticristo no va a estar poseído bíblicamente por Satanás, sino que el anticristo va a estar poseído, controlado y dominado por un principado que se encuentra en el abismo. En Apocalipsis 13 dice la Biblia que Satanás le da su poder al anticristo y le da su autoridad, pero nunca se menciona que el mismo Satanás entre sobre el anticristo. ¿Por qué? Porque la Biblia hace en Apocalipsis diferencia entre el dragón, la bestia y el falso profeta. Una diferencia muy clara, o sea, el anticristo no es Satanás encarnado, como se ha enseñado, no es bíblico, no hay substancia, no hay fundamento teológico, escatológico para poder establecer esto. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo. Va a estar poseído por un principado que va a salir del abismo y que anteriormente este mismo espíritu poseyó a otros líderes que agredieron y persiguieron a la nación de Israel. Esto nos muestra lo siguiente, que cuando un ser humano se muere, si por ejemplo tu abuelita practicaba la brujería, o si tu abuelita practicaba la cartomancia, o si tu abuelita practicaba la astrología, o todas las cosas relacionadas con el ocultismo y la brujería, se muere, el espíritu sale de tu abuelita la entierran, el alma y el espíritu de tu abuelita se va al infierno, pero el espíritu demoníaco sale y siempre busca a alguien en la misma familia. Se llaman en la Biblia, en el hebreo, espíritus familiares. Buscan siempre a un hijo, a una hija, a alguien en la familia que tenga relación
o que sea afecto a estas cosas para perpetuarse en esa familia hasta la tercera y la cuarta generación. Es maravilloso que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento debemos de cortar la maldición, la sangre de Cristo, y ahora si yo heredé espíritus de mi Padre, ¿verdad? Se van en el nombre de Jesús y yo ya no se los transmito a mis hijos, a mis nietos ni a mis bisnietos. Entonces, esto es lo maravilloso cuando nosotros ya formamos una familia, que necesitamos estar conscientes de la forma como se transmiten y cómo se heredan o se perpetúan las criaturas demoníacas del infierno. Dice, vamos a ver otro versículo en Apocalipsis capítulo 17, que habla también del abismo. Todos estos versículos nos ayudan a formar un cuadro exacto acerca de este lugar de tinieblas y de oscuridad en el centro de la tierra. Ahí es donde se encuentra el abismo. Dice en Apocalipsis 17, versículo 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Lo mismo que leímos en el 11, se describe aquí, y el Espíritu Santo revela que esta bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que está montada por una mujer, que está montando a una mujer que es la gran ramera, esta bestia es la que está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y finalmente en Apocalipsis 20 encontramos la última cita de esta palabra abismo. Dice en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. En la quinta trompeta que estamos estudiando esta noche, vemos que este ángel se le da, ¿se acuerdan? Se le da la llave del pozo del abismo para que baje al abismo, abra la puerta, y vamos a estudiar ahorita los demonios que salen del abismo. Pero aquí tenemos a un ángel que ya tenía esta llave. Posiblemente es el mismo del capítulo 9, por lo que ya no es necesidad que se le entregue. Este ángel ya tiene en su poder esta llave. Y dice, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vemos pues que Satanás, al acabar la venida de Cristo y al acabar esta dispensación que se conoce como la época de la gracia, un ángel va a tener el poder de ponerle una cadena a Satanás y lanzarlo al abismo. Ahí va a estar guardado Satanás por primera vez en la historia, porque después lo vamos a ver cómo lo van a sacar del abismo, ¿verdad? Versículo 10 del capítulo 20, y el diablo que los engañaba iba a ser lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que al acabar los 1000 años, Satanás se le vuelve a dar otra vez un tiempo libre, pero ya cuando Satanás sale para iniciar la última rebelión al final del milenio, ya estaban en el lago de fuego esperándolos, ¿quiénes? El anticristo y el falso profeta. Entonces ya cuando Satanás es echado al lago de fuego, el anticristo y el falso profeta ya forman parte y son los primeros en inaugurar el lago de fuego. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 9 y vemos que la frase pozo del abismo es la palabra griega preatos avisos, así en el griego, preatos avisos. Y significa pozo profundo. La palabra pozo nos sugiere que existe una entrada en la superficie de la Tierra hacia el centro de nuestro planeta. Vuelvo a repetir, la palabra
pozo, ¿verdad? Un pozo es algo que desciende hasta indeterminada profundidad, pero nos habla de una entrada hacia el centro de la tierra a través de un pozo. Este abismo es la prisión temporal subterránea, la prisión temporal subterránea de los demonios. Porque más tarde, ¿verdad? Todos ellos, como lo hemos visto, inclusive el anticristo y su portavoz falso, el falso profeta, serán confinados en el lago de fuego. La idea o la frase que nos da la idea del pozo del abismo se relaciona con la existencia de un mundo subterráneo, o podríamos llamarle un bajo mundo espiritual. Ahora, vamos a ver algunos pasajes para que veamos cómo Dios a través de la historia ha ido encerrando tanto a los demonios, a un tipo de demonios, como a otro tipo de ángeles, por lo que algunos ángeles están guardados en el Tartarus, es otra prisión que no es el abismo, y los demonios están en el abismo. Pero vamos a ver qué cosa pasó y por qué fueron guardados estos demonios y estos ángeles en esas prisiones y serán soltados al final de la dispensación que vivimos. Veamos en primer lugar Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 18 al 20. Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, Cristo en su espíritu, acuérdense que cuando murió en la cruz, su cuerpo, ¿dónde quedó? El cuerpo de Cristo quedó en la tumba, ahí quedó acostado, ¿verdad? Dormido el cuerpo, pero el Espíritu de Cristo se salió de Jesús y bajó al centro de la tierra, bajó al Hades o al Sheol, que es lo mismo en el hebreo, que se encontraba separado en un lado los buenos o los justos y en otro lado los condenados. Y dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, aquí sabemos claramente que Cristo, cuando descendió al Sheol, y como en el Sheol no hay demonios, estos espíritus son espíritus humanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra que se usa aquí en el griego para predicar, cuando dice fue y predicó, es la palabra keruso con K, que significa proclamar o anunciar. Cuando llegaban los atalayas de los reyes a los pueblos, levantaban una trompeta, tocaban la trompeta y decían, la gente ponía atención, sacaban su edicto y comenzaban a anunciar o a proclamar lo que el rey quería para el pueblo. La palabra predicar significa evangelizo en el griego y es evangelizar. Entonces, esto es importante porque Cristo no fue a evangelizar a los espíritus que estaban en el infierno, porque dice Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, la palabra nos saca de dudas en su raíz etimológica y nos muestra que bajó a proclamar, a anunciarles su victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Entonces, este es otro tipo de anuncio que Cristo les dio allá en el Sheol. Ahora vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos 18 al 20. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿a qué ángeles se está refiriendo? Segunda de Pedro 2:4. Aquí se está refiriendo a todos los ángeles. La tercera parte de las estrellas que leímos en Apocalipsis 12, o de los ángeles que siguieron la rebelión de Satanás. O sea que en el momento en que Satanás hace su rebelión angelical, cósmica, en contra del Rey del Universo, ya para ellos, desde ese momento, no hubo ni redención, ni perdón, ni misericordia, ni gracia. Desde ese momento sellaron ellos su destino eterno espiritualmente.
Entonces, no hubo perdón porque precisamente vivían tan cerca de Dios, al que mucho se le da, mucho se le pide. Conocían tanto de Dios que no hubo perdón para ellos, como lo hay para los seres humanos. Y después vamos a ver la diferencia entre los ángeles y nosotros, y por qué Dios de nosotros tuvo misericordia a Dios. Pero dice que a estos ángeles que pecaron no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno. Por favor, apunten ahí en sus Biblias. Esta palabra infierno en el griego es Tartarus. Tartarus. Es una gravísima traducción que hayan puesto infierno, porque la palabra para infierno es Gena en el griego, Gena. Y no es esta, que es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Entonces, estos ángeles están encerrados en una prisión que se llama el Tartarus, que se les llama prisiones de oscuridad, y fíjense lo que dice, están reservados, o sea, están ahí temporalmente también hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio. ¿Quiénes creen ustedes que van a juzgar a estos ángeles? ¿Quiénes creen ustedes que vamos a hacer el jurado contra estos ángeles que están ahí ahorita en el Tartarus? En 1 Corintios 6, 1 y 2, la Biblia dice que nosotros, los cristianos, los santos, vamos a juzgar a los ángeles. Y son a estos ángeles que está hablando 2 de Pedro 2, 4. Ahora, vamos a comprobarlo en Judas. Está antes de Apocalipsis, exactamente. Judas, versículos 6 y 7. Y miren la diferencia que hace Dios cuando examinamos y estudiamos cuidadosamente los pasajes de la Biblia. Nos da el Espíritu Santo muchísima luz. Dice Judas, versículos 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vamos por orden. Aquí nos habla que un tipo de ángeles tenían asignado o asignadas como criaturas espirituales un lugar en el universo en el cual Dios dijo, les marcó una frontera y Dios les dijo a estos ángeles, de aquí no pasan, este es el lugar de su habitación y ahí van a permanecer. Estos ángeles no guardaron este lugar, no respetaron este lugar, sino que se brincaron a la tierra, a este planeta. Lo vamos a ver a continuación. Y dice la Biblia que abandonaron su propia morada. Esta palabra morada en el griego es cuerpo. O sea, se salieron de sus cuerpos y bajaron aquí a la tierra. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Y qué sucedió y por qué sucedió? Aquí lo dice, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, para comparar lo que hicieron estos ángeles, ¿qué ejemplo nos usa el Espíritu Santo? A los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y dice que los habitantes de Sodoma y Gomorra hicieron lo mismo que hicieron este tipo de ángeles. Al igual que ellos, de la misma manera que aquellos, con cuidado, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra natura. ¿Qué hicieron los sodomitas? Tuvieron relaciones homosexuales. La Biblia le llama relaciones contra naturales, porque lo natural es el hombre con la mujer, no el hombre con el hombre, ni la mujer con la mujer. Esto es antinatura. Cualquier persona que sienta atracción por un hombre o una mujer hacia una mujer es demoníaca. Satanás va a tratar de intentar de torcer nuestra mente y hacernos creer que podemos encontrar satisfacción en una persona del mismo sexo para pervertir el diseño natural del Creador. Y cuando el ser humano viola lo que es natural y se mete en contra de la naturaleza que Dios ha diseñado, dice en Romanos 1, el ser humano atrae inmediatamente sobre su vida a todos los demonios que puedan entrar a tu vida, a comenzar a pervertir tu mente y convencerte que no eres hombre, que eres mujer, y convencer a las mujeres que son hombres, que no son mujeres. Este es el peor ataque que puede existir en contra de un ser humano, hacerle creer que su sexo no es normal, que tiene que tener sexo
anormal, contra natura, con personas de su mismo sexo. Por eso se llaman relaciones homo, o sea, del mismo sexo, sexuales. ¿Qué hicieron los sodomitas? Tuvieron relaciones homosexuales. ¿Y qué hicieron los ángeles? Y esto lo encontramos, ¿en dónde lo encontramos en la Biblia? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Génesis 6, del 1 al 3. Vayamos rápidamente a Génesis 6 y veamos de qué está hablando Judas, de qué tipo de ángeles que pervirtieron la genética humana, algo que Dios les había prohibido. O sea, los seres humanos no fuimos hechos para los ángeles, ni los ángeles para nosotros. Los ángeles de alguna forma, ¿verdad?, no se reproducen, pero como no se reproducen, ellos tienen acceso bíblicamente a los genes humanos y tienen la capacidad de poder entrar a mis cromosomas o a tus cromosomas, a tus genes, y tienen la facultad de alterar el ADN que se encuentra de cada cuerpo y producir monstruos. Dice Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, pone una columna ahí en tu papel, hombres, y debajo hijas. En el versículo 2 se nos introduce otro tipo de personas y dice que viendo los hijos de Dios, aquí la palabra es Ben Elohim en el griego, en el hebreo, perdón. Entonces tenemos a los hombres, a los seres humanos, descendientes de Caín, y a sus hijas. Y había otro grupo que se llamaban los hijos de Dios, y la frase Ben Elohim, hijos de Dios, siempre, todas las veces en el Antiguo Testamento, se refiere a los ángeles caídos. Siempre, siempre, siempre. En Job 1, cuando llega Satanás, dice, y se presentó Satanás delante de Dios, y los hijos de Dios venían con él. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, aquí hubo algo dentro del área sexual genética. No sabemos, ¿verdad?, si fue una relación física, si fue una relación donde se pervirtió. Yo particularmente creo que fue una perversión genética, donde pueden entrar y pueden hacer al hombre, le pueden provocar al hombre placer de los demonios, se pueden hacer soñar cosas pornográficas, se pueden hacer muchas cosas, dependiendo de la apertura y el tamaño que tú les has permitido entrar a trabajar en tu mente. Si una persona todo el día está pegando en el sexo, la pornografía, etcétera, etcétera, te atacan cuando entras en estado subconsciente y tienes problemas sexuales cuando estás dormido. Entonces los demonios, ¿verdad?, de acuerdo a la puerta que les abrimos cuando estamos conscientes, es la forma y el derecho legal que tienen para poder atacarnos. Entonces aquí estos ángeles, aquí no son demonios, son los ángeles, atacaron a las mujeres. ¿Y qué sucedió? Como haya sido, ¿verdad?, la Biblia ya no nos dice la logística ni la mecánica de cómo sucedió esta relación, pero en el versículo 4, el resultado fueron gigantes. Y la palabra para gigantes en el hebreo es nefilim, que significa seres caídos. O sea, nacieron de esta relación ángeles, mujeres, hombres de 3,50 metros de estatura. 3 veces más altos que César. Él mide 2 metros. 3,50, 3,20, 3,50 de estatura. Además tenía 12 dedos en los dedos y 12 dedos en los dedos de los pies. Tenían 24 dedos en lugar de 20 dedos, 10 y 10 como tenemos los seres humanos. Además de esas cosas que se alteró la genética, fueron los que trataron de impedir que Israel poseyera la tierra de Canaán. No es coincidencia. Se constituyeron los gigantes de los enemigos de Israel. Y además no es coincidencia, en tercer lugar, que haya sido David el que los haya vencido a todos. El rey David, comenzando con Goliat. Vemos pues entonces que esto que se llama el pozo del abismo, ¿verdad?, no es la prisión de los ángeles, porque en Judas 6 ya vimos que están guardados los ángeles en prisiones eternas hasta el día del juicio, y aquí en Apocalipsis los demonios son soltados. ¿Ven la diferencia?
Los ángeles, dice Judas, están guardados en prisiones eternas hasta el día del juicio. Pero en Apocalipsis, en la quinta trompeta que estamos estudiando, los ángeles se les abre la puerta para que salgan todos a atormentar millones de demonios. Vamos a ver la descripción a continuación, que van a atormentar a los seres humanos con el veneno que van ellos a transmitirles. Regresamos a Apocalipsis 9. Y la Biblia nos describe que del pozo, versículo 2, subió humo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas, en el hebreo acris. Vamos a ver que no eran langostas físicas, naturalmente, literalmente, sino que Dios, el Espíritu Santo, escoge a este tipo de insecto para describirnos a este tipo de criaturas infernales. Salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, las langostas, en primer lugar, no tienen aguijón, las langostas no tienen cola como los escorpiones o los alacranes, y las langostas son una plaga que acaban con la vegetación y las cosechas y nunca atacan a los seres humanos. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos al libro de Joel, en el Antiguo Testamento, Joel, y veamos este ataque de la quinta trompeta demoníaco explicado con un poco más de detalles. Así es la Biblia. La Biblia nos pone una porción en un libro, nos revela otra porción, y la responsabilidad de nosotros como estudiantes de la Biblia es juntar los eslabones. Por eso existen lo que se llaman las concordancias, ¿verdad?, de los diccionarios bíblicos, para que un estudiante sistemático, metódico de la Biblia tenga la capacidad de unir todos los versículos, porque si no unimos todo, hacemos de un versículo, ¿verdad?, de un texto, lo sacamos del contexto y hacemos un pretexto. Esta es la razón por la cual existen tantas herejías, porque se toma uno o dos versículos sin tomar en consideración las demás partes de la palabra de Dios, y la Biblia dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces necesitamos juntar todo para poder tener el cuadro completo y no estar divagando o bandeando en doctrinas o interpretaciones humanas. Y la Biblia no es de interpretación humana. Bueno, dice aquí en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 7. Y vean ustedes la profecía de este libro particularmente, porque el 68% del libro de Joel, escucha, el 68% del libro de Joel es profecía. Es uno de los libros que más profecía contienen respecto a lo que estamos estudiando, el día del Señor, el día de la ira de Dios. Dice el versículo 7, asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, pereció la higuera y el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Aquí está profetizándose de un tiempo que jamás ha experimentado Israel, donde habrá un luto nacional, donde no habrá gozo, donde no habrá sacerdocio, donde no habrá ministros, donde no habrá nada absolutamente. Capítulo 2. Capítulo 2 de Joel. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, y tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Este es el azote de la quinta trompeta. Veámoslo con detalle. Semejante a él no lo hubo jamás,
ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él se abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, escúchalo, como aspecto de caballo y como agente de caballo correrán. Esto es igual a Apocalipsis 9:7. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se dirán. Apocalipsis 9:6. Ahí vamos a leer que van a buscar la muerte y no van a poder. Es la única vez en la historia que el hombre va a querer morir y no va a poder. Y es este el capítulo de Joel, versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En este libro de Joel se nos dice que estos demonios que vamos a ir estudiando, con el aspecto de langostas, con coronas de oro, las coronas de oro, lo vamos a ver todo con mucho detalle más tarde. Tienen, implica autoridad, el pelo como de mujer, la cara como de humanos, dientes como de leones, el cuerpo como de un escorpión con colas, con aguijones, el ruido de las alas para un ruido ensordecedor como los caballos, y comenzarán a atormentar durante 5 meses a los seres humanos, pero el juicio más grande es que los seres humanos no van a poder morir. Cuando ustedes que conocen cómo es el piquete del alacrán o el piquete del escorpión, es un piquete que te comienza a dormir los brazos, te comienza a adormecer aquí todo lo que es el cuello, es una especie de asfixia que uno siente que se asfixia y no se puede asfixiar. Haz de cuenta que te están ahorcando pero que no te mueres, así es un continuo dolor de asfixia sin poder morir. Algo parecido a esto, a esta plaga de este ataque de langostas. Ahora, cuando nosotros estudiamos las langostas, y yo me puse a estudiarlas en libros de zoología y de cosas de insectos para poder saber por qué se les compara con las langostas, miren lo que descubrí. Un ataque de langostas normales, naturales, acaban con la corteza de los árboles. Y cuando vuelan langostas, son tan grandes los enjambres de langostas que oscurecen el sol. Y vuelan haciendo un ruido semejante a las llamas, como si fuera un incendio que van quemando el pasto. Las langostas marchan siempre juntas, como un ejército destructor inteligentemente organizado, y siempre viajan en columnas de 30 metros de frente por 8 kilómetros de largo. O sea, ha habido plagas que han tenido 8 kilómetros de largo. Las langostas se crían en lugares desérticos y miden 6 centímetros de largo, pero con sus alas extendidas llegan a medir hasta 15 centímetros. Son de la familia del grillo y del saltamontes, y la cabeza de las langostas es casi igual en miniatura a la cabeza de un caballo. Es interesante que en italiano langosta se dice cabaleta. Ahora, regresamos a Apocalipsis y vemos que estos demonios reciben, versículo 3, un poder. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque no hay una plaga, no hay nadie en el universo, ni insectos, ni demonios, que hagan lo que quieran hacer, ¿verdad? El universo no es un caos, hay alguien siempre controlando, deteniendo, y una razón por la cual Dios permite muchas veces, lo vamos a ver al final, las cosas que Él permite en contra de los seres humanos. O sea, estas langostas, al recibir poder como los escorpiones, nos habla, ¿verdad?, que no son langostas literalmente langostas. Las langostas no tienen un aguijón, como ya lo vimos, como el de los escorpiones o como el de los alacranes. El escorpión ocupa su lugar en la Biblia
con la serpiente. Siempre que Dios usa algo para ilustrar a Satanás o a su ejército o a los demonios o a los poderes de las tinieblas, la Biblia usa las serpientes y los escorpiones y otras criaturas hostiles al ser humano, y con ellas el Espíritu Santo nos trata de simbolizar las fuerzas del mal espiritual que están activas en el mundo. Estos demonios se van a extender como una plaga de langostas alrededor de todo el planeta Tierra, puesto que todos los juicios van a afectar a todos, dice Apocalipsis 9:4, que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Millones de seres humanos van a sufrir a manos de estas criaturas diabólicas descritas como langostas, pero con el poder que tienen los alacranes o los escorpiones. Van a atormentar a los hombres, versículo 5, no los van a matar, los van a atormentar 5 meses. Esto nos habla tremendamente acerca de lo que Satanás piensa, del poder de Satanás. Satanás no le interesa tanto matar a una persona. El arte de Satanás, el negocio de Satanás, lo que más disfruta Satanás, escuchémoslo bien, santos de Dios que me escuchan, los demonios son especialistas en atormentarnos. En atormentarnos. Todos los seres humanos que no tengan paz, que no tengan tranquilidad, que no tengan seguridad, que no tengan esperanza, que no caminen en la vida libres de culpa, libres de amargura, libres de temores, libres de traumas, libres de tantas cosas que vienen como resultado de incredulidad, de no confiar en Dios. Dice en Hebreos capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de su reposo, algunos parezcan no alcanzarlo. Pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo de Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo Jesús, y yo los haré Shabbat. Yo les daré el Shabbat. En Jesús encontramos nuestro Shabbat. En Jesús encontramos nuestro reposo. Lo que el Shabbat era para Israel, una señal. Y el Shabbat fue dado a Israel solamente a ellos, no a la iglesia. El Shabbat fue dado a Israel como una señal. En nosotros se cumple en Jesucristo, porque en Cristo encontramos el descanso y entramos totalmente al unirnos con Él en su cuerpo místico, en el descanso y el reposo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Por eso Jesús nos manda, le dijo a los discípulos, por nada estén afanados. Buscan mi reino y todo les será dado por añadidura. Pablo, Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanados. Dice Cristo, mi paz les dejo, mi paz les doy. El estado en el que Dios quiere que sus hijos, que su pueblo se encuentre, es un estado de paz. Colosenses 3, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Por lo que si tú no tienes paz, si tú no tienes tranquilidad, si tú no tienes seguridad en la vida, es que es una alarma, es como un árbitro dentro de ti que está sonando el silbato y te está diciendo, estás descalificado, acabas de violar el reglamento, acabas de cometer penalti, tienes offside, estás haciendo algo que ha violado el reglamento del juego de Dios. La paz es el árbitro que nos dice que todo va bien dentro de nuestra vida. Entonces, cualquier otra cosa que no sea eso no es de Dios. El plan de Dios, el programa de Dios, el propósito de Dios en mi vida es, Armando, quiero que vivas tranquilo, en paz, gozosos. Filipenses 4, gozaos. Los salmos, gritad, alabar, porque en el pueblo de Dios es maravillosa la alabanza y la fortaleza del Señor. Ese es el plan de Dios para su pueblo. Pero el enemigo viene a matar, robar y destruirnos. ¿A robarnos qué cosa? Esa paz. A robarnos esa tranquilidad, a quitarte esa seguridad, a quitarte esa confianza en Dios. ¿Y por qué tiene el derecho de Satanás de venir y robarnos eso? Porque tú y yo somos los que nos aportamos de Dios. Él nos ha dicho, yo nunca te dejaré ni desampararé. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y los que perdemos al alejarnos de Dios las bendiciones que tenemos delante. Es interesante notar también, para terminar, no vamos a poder acabar toda esta quinta trompeta, ¿verdad? Que estos seres humanos van a ser atormentados 5 meses y vemos ya que el veneno de los escorpiones es un veneno que adormece, paraliza la garganta y acaba asfixiando a las personas. Es interesante notar también algo importante.
el lapso de la vida de una langosta, desde su estado larval hasta su plenitud adulta, es de 5 meses. Y es exactamente el tiempo que van a atormentar a los seres humanos. Las langostas nacen de mayo y se mueren en septiembre. 5 meses exactamente. Y es interesante también que 5 meses duró el diluvio universal. La próxima clase continuaremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por corrernos las cortinas, que es lo que significa la palabra Apocalipsis, descorrernos el velo. Tu pueblo no tiene por qué estar en tinieblas. No tenemos por qué estar creyendo que hay fantasmas, consultar a los espíritus, saber si hay o no hay vida después de la vida, qué es las cosas y los fenómenos sobrenaturales. Se queda asombrado. Todo nos lo has revelado, oh bendito Padre. Porque somos hijos de la luz, no de las tinieblas. He venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la vida que tengan sea una vida en abundancia. He venido para que en mí encuentren reposo y descanso de sus almas. He venido para mostrarles otra dimensión de la vida que el mundo no conoce. Porque el mundo no conoce esta dimensión de la vida, viven como viven. En un mundo irreal, en un mundo de tranquilizantes nerviosos, de drogas, de alcohol, de sexo ilícito, de mujer en mujer, de cine en cine, de teatro en teatro, de filosofía en filosofía, buscando siempre y sin encontrar. Porque dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy verdaderamente la resurrección y la vida eterna. Yo soy la verdad. No hay otra verdad más que yo, dijo Jesús. Y es en la persona de Jesús donde se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Señor, te damos las gracias porque estamos seguros en tus manos. Porque este ejército invisible que a los que están sueltos, tanto ángeles como demonios, tienen acceso a tus hijos, y tu palabra lo dice, sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos que no quieren confiar en ti, sobre los hijos que siguen viviendo conforme a sus pasiones, y por eso vienen y comienzan a sufrir trastornos mentales. Comienzan a bandear mentalmente, comienzan a distorsionar todas las cosas, comienzan a vivir en un mundo irreal. Se hacen burbujas de jabón. Cuando menos lo esperen, sus burbujas reventarán y se darán cuenta que están vacíos. Gracias, Jesús, porque tú eres lo único que puedes llenar nuestra vida. Gracias porque nuestra alma tiene paz, seguridad, dirección y descanso. Y en esta noche has venido, Jesús, también a llamar al arrepentimiento a las personas en esta noche que nos visitan y que no tienen esta paz. Todos ustedes en esta noche que no tienen a Jesucristo en sus vidas, aún tu estado en el que vives, tu estado en el que duermes, la forma como te conduces, tu temperamento, tu conducta, habla y es un síntoma que no tienes paz. Que tu relación con Jesús no es verdadera y que necesitas entender cómo puedes tú encontrar este estado de seguridad y de paz en el Hijo de Dios. La Biblia dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que Jesús en la cruz pagó por tus pecados con su sangre y recíbele en este instante en tu corazón como tu Señor y Salvador. Ahí desde tu lugar dile, Señor Jesús, te pido perdón por mi vida en esta noche. Me arrepiento de mis pecados. No quiero volver a vivir atormentado por ningún demonio. Quiero que tú seas el que gobiernes mi mente y mis pensamientos y te entrego mi corazón. Porque creo que tú en una cruz pagaste por mis pecados y te invito como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por esa paz que yo no conocía y que quiero comenzar a experimentar desde este momento. Porque te doy las gracias y te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.